Hola, ¿qué tal? Una vez más nos encontramos en un segmento más de Reiniciemos Nuevas Masculinidades que el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco realiza para todas y para todos que nos escuchan. El día de hoy vamos a ver un tema interesante, poco explorado para los hombres y tiene que ver con estas redes de apoyo para los hombres. Trataremos de mirar y de ver si realmente existen para los hombres estas redes de apoyo o si no existen como tal, ¿qué se podría hacer para construirlas? Y para eso tenemos el honor de tener hoy a una psicóloga y por favor, preséntate, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla González, soy psicóloga, psicoterapeuta gestal corporal y transpersonal. Y bueno, también estoy en el Departamento de Prevención y Control de las Adicciones de la Dirección de Salud Psicosocial. Bueno, un gusto, Carla, el que te hayas permitido el tiempo y el espacio de poder abonar con tu conocimiento. Y como mencionaba en un principio, el tema de las redes de apoyo para los hombres, pues ya ves que platicábamos en la tarde un poco de esto, ¿no? Sí. Que realmente como tal no existen, ¿no? O no hay muchas. Sí, por ejemplo, sí, cuando tú me platicabas o me preguntabas sobre redes de apoyo para hombres, ¿no? Pues me di a la tarea de buscar un poco en internet, buscar artículos españoles, que es donde está como un poquito más la perspectiva de género desarrollada, las nuevas masculinidades, y me topo con que no hay, y precisamente que no hay realmente artículos de redes de apoyo en este periodo de confinamiento para ellos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿de qué podemos hablar? Pues podemos hablar de lo que sí hay, de qué es lo que se está presentando en esta etapa de confinamiento para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como muchos están yendo a trabajar, también hay otros que están teniendo periodos de guardias. Entonces, digamos que el espacio de la casa no es tan, pues no es un lugar en el cual estén tanto tiempo y que ahora, pues, debido a las circunstancias, les toca estar aún más de lo normal y es como que ya no es una simple visita, ¿no? Como que ya le toca interactuar más en la crianza de los hijos e hijas, les toca interactuar más con las labores de casa, que muchas veces se piensan que nada más son exclusivamente para mujeres y que de alguna u otra manera esto está generando problemas en la relación de pareja o en la convivencia familiar. Entonces, se está enfocando mucho precisamente en este aumento en la violencia hacia las mujeres, pero también si nos vamos como un poquito más adentro, ¿qué es lo que está pasando realmente con estos hombres? Em, Tanto en las emociones, cómo están subiendo los niveles de ansiedad, muchos están dejando de percibir ingresos. Este, Precisamente ellos al estar mayor tiempo fuera de casa y ahora tienen que estar adentro, los niveles de ansiedad y la tolerancia, la verdad que se ve muy reducida y creo que esto es lo que está generando estas problemáticas. Aparte también, bueno, tenemos mucho la cultura todavía de que el hombre es proveedor, ¿no? De que el hombre es proveedor, de que el hombre, aunque esté en casa, pues como él trae dinero a casa, aun y cuando la mujer también aporta, son las responsabilidades de lo del hogar, de la mujer. Y cuando hay una interacción o una mayor interacción entre la pareja por estas cuestiones, las cuestiones de las tareas de los hijos e hijas, ¿no? Esto está generando mucho estrés en ambas partes. La diferencia es que de repente a lo mejor para nosotros las mujeres es más permitido poderlo expresar o dirían dar gritos y sombrerazos y bueno, bajamos nuestros niveles de ansiedad. Sin embargo, como los hombres no están acostumbrados a expresar las emociones, pues bueno, esa es una ollita de presión todo el tiempo, es algo constante. Y creo que mucho se va a generar esto de la ansiedad, ¿no?
Ahora, aunado a esto también el consumo de alcohol, que pues no hay. Y de alguna u otra manera, un mal hábito a lo mejor era de que, bueno, me molesto con mi esposa, con mi pareja, con mi novia, pues agarro, me voy, me tomo una cerveza y me relajo, y ahorita no hay eso, que no es la solución, evidentemente, porque tú y yo sabemos que hay otras formas, ¿no? De controlar esta irritabilidad o estos periodos de ira a través de la respiración, a través de este, ¿cómo se llama? Del tiempo fuera, como los niños o niñas, que les damos este tiempo fuera. Entonces también nosotros como adultos podemos utilizar estas técnicas, sin embargo, no es lo común. Sí, ahorita que te escuchaba, recordaba precisamente de estos mandatos masculinos y uno de los mandatos tiene que ver con esta parte de ser proveedor, pero también protector. Mencionabas ese ratito el hecho de por qué los hombres van al súper, ¿no? Y tiene que ver con este mandato masculino de ser los protectores. Yo voy como hombre porque yo como hombre desde la cultura, desde mi construcción, pues a mí no me va a pasar nada. O si me pasa, pues yo puedo tolerarlo y aguantarlo y no mi pareja, no mis hijas, no mis hijos, no las personas que viven en casa, sino yo me vivo y me exijo que tengo que ser el fuerte, ¿no? A nivel fisiológico y a nivel también aparentemente mental y emocional. Y en esta parte de las emociones, recordaba que precisamente platicaba con un amigo y compartía precisamente esto, pues, cómo este incremento del mal manejo de las emociones y cómo socialmente también hay emociones aceptadas para hombres y para mujeres. Un hombre no puede sentirse triste aunque se sienta triste. Sí. Lo socialmente aceptable tiene que ver con el enojo, que es normal. Pareciera que es normal, pero no es normal. Sí, de hecho, a mí me llama mucho la atención cuando voy al súper, ¿no? Que soy de las pocas mujeres, creo que va, ver, y hasta creo que hacían memes, donde van los hombres con su lista para no olvidar nada de las compras. Y a mí pues me hizo mucho ruido porque digo, ¿por qué en esta situación es como mandar a los hombres a la guerra? ¿Por qué tiene que ir el hombre, no? ¿Por qué no, a lo mejor él se queda haciendo las tareas en línea con los hijos en lo que la mujer sale? A final de cuentas, uno está como, pues a lo mejor más relacionada con el qué se va a hacer de comer o esto, porque es algo como habitual. Aún y cuando no está bien estar reforzando esto, pero también tiene que ver, yo creo, como reforzar un poco la cuestión de las paternidades. Tiene que ver con nuevas masculinidades, porque mmm, generalmente las tareas las están haciendo las mamás. Son muy pocos los papás que realmente están, o muy pocos los hombres que están para con los hijos a la hora de realizar las tareas. Y esto es porque tenemos también la idea de que ellos no pueden porque no son tolerantes. Pero ¿en qué momento también nosotras podemos, o sea, debemos de soltar esa parte? Porque es como ellos sí pueden, nosotros aprendimos, ellos también pueden, y nadie está diciendo que sea fácil ni para el hombre ni para la mujer sobrellevar estas cuestiones de las tareas en línea, porque realmente se está volviendo muy complejo, ¿no? Y se están generando muchas cosas. Entonces, pues muy bien, por ejemplo, pueden quedarse ellos con los hijos realizando las tareas en lo que uno va, pues, al súper a realizar las compras. Y, y esto también creo que tiene que ver mucho con la cuestión del autocuidado, ¿no? Que decíamos, el hombre es el fuerte, ¿no? Yo luego a veces bromeo con esto de jojojo, macho que se respeta, donde no te puedes enfermar, donde no puedes sentir, donde no puedes hablar, donde no es permitido. Y a veces siento que cuando realmente tienen esto de querer expresar, se ataca. Y entonces me voy para atrás y me quedo callado. Y no se les da ese espacio para poder hacerlo, ¿no? Solamente es con una carne asada, con unos alcoholes, ¿no? Ya relajado, de ya poder expresar.
y seguimos fomentando tanto hombres como mujeres, porque esto no es una cuestión nada más de hombres, sino de hombres y mujeres que seguimos fomentando estas estructuras patriarcales, machistas, donde pues ninguno de los dos géneros o sexos nos vemos pues beneficiados, ¿no? Los costos son fuertes para ambas partes. Sí, ahora que mencionas esta parte de la corresponsabilidad, en algún momento tocamos este tema de la corresponsabilidad con los hombres, precisamente en casa. En esta cuestión de, posiblemente hay hombres que incursionan en las labores de casa, en la educación de las hijas y los hijos, pero tenemos que mirar desde dónde incursionan. Muchos hombres lo hacen desde el enojo, desde la molestia, desde esta frustración de no saber cómo hacerle, como bien mencionas, que es nuevo para todas y todos, pero quizás incursionamos desde esta molestia, desde no lo sé y ya, ahí lo dejo, ¿no? Y parte de lo que tú mencionabas, precisamente no hay estas redes de apoyo. Cuando trabajamos o damos el tema de masculinidades con los hombres, hablamos precisamente esto, que, por ejemplo, una mujer o una compañera, si tiene alguna situación, una problemática, lo externa y le envía mensaje a la amiga. ¿Sabes qué? Oye, me está pasando esto. Y esta amiga le envía mensajes a otras amigas para que vayan a ver a esa amiga y le puedan dar el apoyo y el espacio y es, a ver, dime todo lo que te pasa, suéltalo. Y se generan estos espacios. Y con los hombres es distinto, como mencionabas, en esta parte de, vamos a bebernos una cheve, déjate de cosas, ¿no? No te preocupes. Si es un problema con su pareja, lo que común dicen los hombres es, bueno, mujeres sobran. Entonces, no te estés mortificando por una mujer. Mejor vamos a beber y disfrutar. Y esto es lo que va generando precisamente este alejamiento de que los hombres pues no podamos compartir es lo que sentimos, porque si comparto que me siento triste, si comparto que me siento temeroso, frustrado, que me preocupa la situación actual, porque quizás me voy a quedar sin empleo, o quizás estoy sin empleo, o quizás ya no tengo los recursos, porque ya no puedo salir como salía antes para generar esos recursos. Y todo eso me lo voy guardando. Un compañero me comentaba que en su casa puede expresar casi todas las emociones menos una, menos el enojo. Dice, en mi casa yo no puedo expresar el enojo porque se vuelve un caos. Y entonces dice, bueno, tengo que salir y decírselo a alguien más porque en casa no puedo expresar esta emoción. Y eso es preocupante por el hecho de decir, bueno, si no es ahí, entonces, ¿dónde realmente yo puedo generar esos espacios? Sí, y bueno, metiéndonos un poquito más en ese sentido al tema, también es darse la oportunidad, ellos o ustedes, de poder expresar la emoción, ¿sí? Porque, o sea, no es fácil, realmente en el constructo en donde estamos y no es fácil, pero yo creo que es importante que empiecen y que dentro de casa demos la apertura, este, para decir, hoy tengo miedo, ¿no? Porque no se puede expresar el miedo, tengo miedo, estoy triste, estoy molesto, estoy enojado. En la medida en que uno le va dando voz a la emoción, entonces la va a poder uno, ¿cómo se llama? Hacerla más consciente, se puede hacer más consciente y entonces esto va a generar que cuando yo me sienta mal, pueda hablarle a algún amigo, pueda hablarle a mi papá si todavía vive, a algún hermano, algún primo. Oye, ¿sabes qué? Necesito platicar contigo porque estoy que me rebaso y la verdad es que estoy tan enojado o la verdad me siento muy preocupado y entonces nos vamos a evitar problemas de depresión, nos vamos a evitar problemas de violencia
intrafamiliar, que se están presentando ahorita mucho, porque no se están canalizando de manera adecuada las emociones. De por sí, el estar encerrados, ¿no? Pues se están moviendo muchas cosas dentro de los sistemas familiares, no nada más en un solo miembro, en todos. Entonces, en la medida en que ellos puedan expresar la emoción, esto va a dar apertura, ¿no? Para poder pedir ayuda fuera de casa. ¿Y dónde? Pues bueno, a lo mejor no hay muchos, pero muchos lugares donde puedan acudir, pero tenemos la ventaja que aquí en el estado sí contamos con espacios donde pueden ir, ¿no? Uno son los centros de reeducación de Secretaría de Salud, ¿no? Los grupos de reeducación, perdón. En el IEM también hay grupos de reeducación. Está también, tienen la fortuna porque son pocos lugares donde ahorita hay un colectivo de nuevas masculinidades por la igualdad con UMAI, que es pues es un grupo de hombres, ¿no? Donde se pueden acercar, donde constantemente nos están proporcionando información, donde es un espacio donde ellos hombres pueden expresar todo este sentir y les enseñan también cómo canalizarlo, ¿no? Cómo expresarlo, a lo mejor a través de la respiración, a través del poder verbalizarlo. Entonces, eh, tienen, perdón, esos espacios donde pueden acudir, donde no necesariamente, porque muchos tienen la idea de que es que si yo voy ahí van a creer que yo soy violento y le pego a mi esposo. No, no necesitas pegarle. Pero si tú sabes que hay algo que le molesta o hay algo que a ti no te cuadra y que te está generando incomodidad en relación a tu comportamiento, tu manera en cómo te estás conduciendo, bueno, este es el espacio apropiado para ir o para estar, para acompañarte con otros hombres, ¿no? Entonces, creo que esos espacios que tenemos aquí, hay la posibilidad de que puedan acudir y bueno, están al alcance de, de ellos, ¿no? Ahora, escuchándote, pensaba precisamente esto de estos espacios y me preguntaba, me cuestionaba también esta parte. eh, Platicábamos hace poco varios compañeros y uno expresaba que se sentía muy angustiado. Y entonces igual nos preguntábamos, nosotros cómo estamos reaccionando y cómo también estamos en esas relaciones de amistad. Porque casi no enviamos mensaje, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿necesitas algo? Eh, Está bien que te sientas así, puedes expresarlo. Y como tú mencionabas, no tiene que ver si eres hombre o mujer. También si eres mujer y un hombre se permite expresar lo que siente, pues que no sea tachado y juzgado como comúnmente pasa, tanto Yes. como hombre o como mujer, ¿no? Si se lo compartes a un compañero, te puede juzgar y criticar y eso genera que se vayan cerrando a mejor no compartir y mejor me lo trago y entonces termino implotando y explotando también afuera, generando violencia. Y en estas redes de apoyo, como bien mencionas, pues es invitar también a los hombres que puedan aprovechar estos espacios que existen. Pocos, muchos, lo importante es que existen los Así espacios. es. Eso es lo importante. Y como bien mencionas, pues en el instituto también se brinda estos talleres de reeducación para los hombres, que por el momento están parados por toda esta parte de la contingencia, de la pandemia. Pero una vez que esto pase, pues invitamos también a los hombres. Son todos los jueves de 5 a 7. Y también existe la terapia. Considero que también la terapia con perspectiva de género, que la Así persona es. que la proporcione tenga esta perspectiva de género, para que precisamente pueda generar un espacio para ese hombre que llegue sin que sea juzgado, sí, sí, confrontado, sí ponerle su responsabilidad de su violencia para que pueda mirar y empezar a trabajarlo.
Y precisamente para generar estos espacios, pues también esto, lo que estamos haciendo ahora es un espacio para que los hombres que nos escuchan o las mujeres que nos escuchan puedan también ir rompiendo con todo este esquema social, cultural, machista, que al final es el que educa el sistema como tal. Educa a las familias, educa a la sociedad como tal y se termina reproduciendo. Y también pensaba en este vínculo que se puede ir generando ahora que estamos en casa, ¿no? Generar un vínculo desde dónde. Y eso también puede ser un espacio para ese niño que se sienta angustiado, preocupado, temeroso, frustrado por tantas tareas, y que como padre, como hermano, como tío, tú puedas generar un vínculo donde ese pequeño pueda expresar lo que siente sin ser juzgado por ti y ir abriendo ese camino que poco a poco se va generando hacia los hombres. ¿Algo en lo que quieras cerrar y concluir, Carla, con esto que hemos hablado? Sí, claro que sí. Primero es esto que decíamos, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? Como ejercicio, cómo me siento, qué me está pasando, porque esto es nuevo, ¿no? Esta convivencia es nueva y entonces es poder identificar cómo me estoy sintiendo yo con esta situación, si me siento desplazado, si siento que estoy perdiendo este lugar de poder, ¿no? En el que pues he estado o me he colocado o me han colocado, ¿no? Ver si yo cambio un poco esta manera en cómo me había estado relacionando dentro de casa con otros compañeros, si al momento ahora de modificar estas cosas, se va modificando mi vida, ¿qué es lo que pasa? O sea, como me da miedo, me genera enojo, me vuelvo poco tolerante, como ir checando de a poquito qué es lo que está pasando. Y algo que es súper importante, ¿no? Cuando yo sepa que vienen estos pues ataques un poco de ansiedad o que ya veo que me empiezo a tensar con la situación, pues es poder arraigarme, respirar, ¿no? Y salirme a lo mejor o pegarme por la puerta, si tengo patio, pues salirme un rato al patio y dar el tiempo y el espacio para poderme hacer un lado, a volver a como enfocarme en mí, en cómo están mis emociones, tomar el tiempo y entonces regresar y a lo mejor hablarlo después con mi pareja, eso que nos está generando o que me está generando un malestar, ¿no? No sé, a lo mejor en una de estas podemos descubrir que en esta nueva manera de expresarme o de manejarme dentro de casa, en la convivencia con mis hijos e hijas, ¿no? Asumiendo esta paternidad que un amigo me compartía. Ahora veo que me llevo mejor con mi hija, está más pegada a mí. ¿Por qué? Porque ahora es un padre más presente. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros eh, vamos a poder estar más presentes, ¿no? Vamos a poder identificar si este lugar nuevo en el que estoy me está generando más beneficios positivos sin estar desde un lugar de poder, sino qué está pasando dentro de mi entorno familiar que a mí también esto me hace sentir bien. Entonces, sería eso, poder identificar mis emociones, saber que tengo estos lugares, el IEM, ¿no? Los grupos de Secretaría de Salud también, con UMAI, que puedo acudir, que puedo, bueno, hacer ahorita llamadas, ¿no? Por el confinamiento, hacer llamadas o terapia en línea, pero que tengo esas herramientas ahí, que no se me olvide, que ahí están. Y que bueno, al alcance hasta de un clic podemos contactar y no estamos solos o no están solos, ¿no? Entonces, yo creo que es. Sí, y es romper el esquema de este mandato de que tienes que ser fuerte y el fuerte es Sí. no pido ayuda, ¿no? Y parte de habilidad, de una de las habilidades sociales es poder solicitar esta ayuda. Y la ayuda está ahí, es cuestión de que como hombres nos permitamos romper estos esquemas y beneficiarnos con lo que existe el día de hoy. Pues te agradezco mucho, Carla, tu tiempo. Gracias.
Agradezco también a las personas que nos escuchan y ojalá puedas compartir esto y que puedan mirarlo muchos hombres, escucharlo muchos hombres, pero también muchas personas, para que empezar a romper con todo este sistema que nos violenta tanto a los hombres y los hombres que violentan a las mujeres y a las niñas. La intención es romper con todo esto. Te agradezco muchísimo, Carla, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos Hasta en el luego. siguiente segmento. Gracias.